Chicos, después preguntando que no recibieron el link. Vamos a todos los que se inscribieron hasta recibir, mandé el link. ¿Mandaste a todos ayer? Le mandamos ayer, hoy a la mañana. ¿No? Bueno, buenas tardes. Soy Gustavo Martínez, secretario de coordinación del CARI. Les quiero dar bienvenida al panel del día de hoy. Tenemos un panel muy interesante con un tema, digamos, no tan tradicional en el CARI, que es la justicia y la información espacial como herramientas frente al delito ambiental, desde el crimen organizado del narcotráfico al delito de ecocidio en la Timbonera en Punta Tombo. Quiero aclarar esta actividad académica organizada por el grupo de trabajo sobre asuntos fronteras del espacio ultraterrestre. Este tema es el resultado de un paper que parte de los miembros del comité presentaron en el marco del T20, del Think 20 y del T20 en Brasil. Claro que, bueno, creo que también la intención de que yo esté acá como invitado y presentando es justamente por ser el director ejecutivo del T20 y he sido testigo y parte de lo difícil que ha sido la selección y quedar, digamos, era seleccionado por pares, en muchas idas y vueltas. El CARI fueron varios seleccionados, no solamente pero este fue publicado y se hizo en el marco del T20 dentro de lo que es la Task Force número 6 de fortalecimiento del multilateralismo y la gobernanza global. Y que bueno, quería completar lo que estoy diciendo. Primero, encontrar el sentido a este tema tan particular que afecta a un tema local, pero que bueno, como ustedes saben, en el CAI nosotros solamente el eje temático es internacional, no hacemos temáticas locales, pero en este caso tiene dos motivos. Primero, como contaba recién, esto fue ese producto de las consecuencias de un trabajo bien presentado en el T20, ¿no? De un marco internacional. Nosotros sabemos que el T20, que es el grupo de afinidad que reúne a los T20, a los think tanks, perdón, del mundo. El CARI es parte de T20, es miembro del board desde muchos años, y la importancia de esto, cuando tiene una mirada académica, expertos, me parece que esto después termina con un comuniqué, con recomendaciones al G20, ¿no? A los presidentes. Y me parece que el G20, si bien en algunos aspectos es criticado, sigue siendo una plataforma internacional muy importante, sobre todo para países como vías en desarrollo como Argentina, en este caso Brasil, que tuvo la presidencia, que no tenemos la oportunidad todos los días de tratar de poner algún tema dentro de la agenda internacional. Es decir, por lo menos el intento vale la pena y esto es una buena plataforma, me parece, y acá lo engancho con también por qué tiene sentido presentarlo acá. El tema del ecocidio no es un tema local, es un tema regional e internacional, ¿no? Porque afecta a la humanidad en su globalidad. Entonces, me parece que esto ya hace que sea importante y que tenga una mirada internacional. Me parece que si tiene una mirada local, para mí es una mirada equivocada, pero esto es una opinión personal. Es un punto por el cual creo que está bien que esté presente acá, es internacional y además también tiene temas de geopolítica, ¿no? Porque cuando son los expertos, yo no lo soy, pero cuando hay conflictos de intereses y los temas ambientales son generadores de conflictos de intereses, me parece que, bueno, ahí entra otro juego en el cual también tiene una justificación en por qué lo presentamos acá en el CARI. Segundo, otra mirada también que había pensado era el rol, ¿no?, de los think tanks en esto de trabajar en este tipo de temas que afectan, más allá de lo técnico, es un tema humano, que afecta al presente y el futuro. Como decía, una mirada global. Entonces, ahí también el rol nuestro, acá lo estamos haciendo a través del comité digamos, yo le llamo asuntos espaciales, para resumirlo, pero también acá en el CAI tenemos un comité de asuntos ambientales, un comité de criminalidad internacional organizada, un instituto de derecho internacional. Como es un tema transversal, seguramente el tema siga, pero me parece que
el rol del CARI o de los think tanks en general, de los expertos, es darle consistencia, seriedad a temas que nos preocupan y que son realmente importantes, ¿no? Para el presente y el futuro de la humanidad en general. Así que, bueno, estoy de acuerdo acá porque no es mi tema. Pero estás muy bien con lo que vas. Bueno, gracias. Gracias. Porque al principio cuando me lo pusiste, después dije, ¿cómo lo voy a abordar? Y después dije, bueno, en realidad no hay que justificar nada. Me parece, lo que estoy haciendo es dándole un marco, Sí. un marco internacional y por qué estamos acá. Me parece que este tema lo justifica, así que ahora vamos a buscar a los expertos. Es un tema que está bien que lo pongamos acá y que esto no quede acá y posiblemente podamos hacer más adelante algún seminario, alguna actividad más en profundidad y con intervención de los otros comités, que sé que está Carolina en contacto. Así que bueno, eso con respecto a mi humilde presentación. Ahora vamos a pasar directamente a escuchar a los expertos. Tenemos mucha gente del otro lado. Hay una televisión del otro lado de la pantalla, pero no. No, estás hecho, pero Bueno, es perfecto, así. perfecto. Tenés Y- una capacidad para Mira, esto. no, yo lo que quería explicar es que tenemos acá dos expertos realmente asombrados con los currículos. He estado asombrado que no los voy a leer, ustedes los tienen para leer ahí, son largos. Yo creo lo importante es escucharlos a ellos, esto ya lo tenemos acá. Entonces, como combiné con ellos, voy a presentarlos y voy a leer una mínima línea de cada uno. Gracias por haber aceptado mi propuesta, pero bueno, me parece que es importante. No, ya no hablo más. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer panel, digamos, que sería así, ¿no? Bueno, es el título del paper, ¿no? Ahora lo leo en castellano, lo tengo copiado en inglés. La justicia como herramienta para el desarrollo sostenible y la gobernanza mundial. Una perspectiva holística desde la ciencia, el uso de la información espacial, la justicia y la sociedad, y en una alianza contra la delincuencia organizada. Como dice acá, es un policy brief, un documento de trabajo presentado en el T20 en el marco del CARI como aportes de trabajo para el G20. Y vamos a presentar a los oradores. Primero tenemos a María Carolina Renaud, ella es mi derecha, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es docente, investigadora de la UBA de Derecho y también es docente de las Universidades Económicas de la UBA también. Y es integrante del Poder Judicial. Después, a continuación, va a seguir Mariana Orlen. No, seguimos, no, sigo yo, Tengo, sigo yo y sigue perdón. Ricardo y después pasamos. Tengo algo, ¿qué más? No, Sigue Karina Catani, que es la responsable de técnica legal y derecho espacial de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y la directora del Grupo de Trabajo de los Asuntos Internacionales del Espacio Ultraterrestre, del CAP. Y después, al final, pero no menos importante, Ricardo Basílico, juez de la Cámara del Tribunal Oral no Criminal Federal número 1 del Hospital Federal, e integrante miembro de la Comisión para Reforma del Código Penal de la Nación. Bueno, como decimos acá, el piso es de ustedes, escuchamos atentamente. Muchas gracias. bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Efectivamente, el tema lo trajimos justamente porque lo presentamos en el G20. Y el G20 es un grupo de distintos países, 20, en donde se trabajan distintas temáticas y creíamos que este año Brasil estaba muy enfocado en temas de sostenibilidad, temas ambientales, ¿no? Que fue la sede del G20 de este año, recientemente terminado. Uno de los aportes que se hacían desde el T20, que se buscaba, el T20 que son los think tanks, era que se trabajó sobre distintos task force. Y nosotros tomamos el task force, el de fortalecimiento del multilateralismo y la gobernanza global, y específicamente las voces del sur global en el fortalecimiento de este multilateralismo. Desde hace muchos años, en mi caso, yo trabajo con los temas de derecho espacial y el uso de la tecnología espacial, las máquinas satelitales, y hace ya un par de años estamos trabajando junto al Poder Judicial
el utilizar la información satelital como evidencia probatoria. Por eso, los funcionarios del Poder Judicial decidimos presentar este task force. Hoy está con nosotros, pero también formó parte del trabajo de Ian Brosner, que es con contraparte en Brasil, asuntos públicos de la en Brasil. Y como bien decía, vamos a conversar, vamos a hacer un seminario en donde podamos contar con distintas perspectivas de otros países, vamos a hacer un brief de eso. Entonces, nos parecía importante presentar una perspectiva holística. ¿Esto qué quiere decir? Una mirada integral, porque los delitos transnacionales, la decisión de los delitos transnacionales de narcotráfico, requieren de un abordaje integral. Entonces, hicimos una mirada, una propuesta en base a lo que se trabaja dentro de lo que es la agenda internacional, pero también COPUS, la Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, trabaja una agenda paralela para el desarrollo sostenible, que es el innovación como motor del desarrollo sostenible, y trabaja sobre distintos aspectos. Normalmente la comunidad internacional está acostumbrada a trabajar de manera internacionalizada, no como nada, usted tiene que ver por ahí con la salud, cambio climático, pero no se aborda de una manera integral, por más que el ministro del Tráfico suele ser internacional, en una perspectiva del impacto que tiene en aspectos de delitos ambientales, tráfico de personas, tráfico de especies animales. Por eso vamos a encadenarlo. Tenemos hoy acá la fiscal que lleva adelante el caso de nosotros le decimos el caso de la Pink Winner, para no utilizar nombres personales, que también es una especie protegida. Entonces, estos delitos de ecocidio en particular tienen una trazabilidad internacional. En cuanto a vamos a hacer la referencia a eso. Entonces, un poco de la perspectiva que vamos a presentar hoy es cómo el delito de narcotráfico impacta en cultivos ilícitos, impacta en tala de bosques, en migración de personas, bueno, todos esos aspectos. Entonces, nuestra propuesta es trabajar de manera multilateral, en lo posible a modo internacional, un poco más, no solo con los gobiernos, sino desde el punto de vista del trabajo internacional del Poder Judicial. Armar trabajos en donde el Poder Judicial pueda ensamblarse en esta perspectiva, y nos pasó a lo largo del tiempo y dialogando que algunos países ni siquiera podían utilizar imágenes satelitales, una herramienta para las cuestiones de fundamental. La capacidad permite tener una capacidad de visión, las animarían con escritoras del punto de vista técnico. Entonces, la perspectiva de este trabajo del T20 es netamente internacional, en una perspectiva y una mirada de todas las facetas en donde esto trae un impacto. Así que lo voy a dar la palabra a Carolina para avanzar con la presentación. Y seguramente después vamos a finalizar con las recomendaciones que nosotros propusimos en ese trabajo. Buenas tardes, gracias Carlos. Gracias a Gustavo Martín por la presentación, a las secretarias de CARI, gracias por la invitación. Y realmente, bueno, es una gran oportunidad para poder, bueno, de algún modo exponer el trabajo que venimos haciendo, la justicia con el organismo que es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tenemos el orgullo de que sea argentina, de que nuestra NASA argentina. Y en este trabajo expusimos la incorporación de la ciencia y la tecnología como elemento probatorio en el marco de una investigación en un proceso penal de índole de carácter federal, porque se trata de delitos de crimen organizado. Y la realidad es que no solamente vamos a abordar el tema del narcotráfico, sino también vamos a abordar otro tipo de delitos, como trata de personas, contrabando, tráfico de fauna, de flora, pesca ilegal.
que son delitos de carácter transnacional, así descritos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo. Y lo interesante es, bueno, poder también contarle un poco a la ciudadanía cómo los equipos, se forman equipos interdisciplinarios en marco de estas investigaciones de crímenes complejos, a los efectos de, por un lado, recabar los elementos probatorios que sean trascendentes para la investigación, por otro lado, eficientizar justamente la recolección probatoria, ¿no? Se trata de investigaciones que no duran mucho el tiempo y que sin perjuicio de eso se recopilan. ¿Y cuáles son los elementos puntuales a los que nosotros tenemos que incorporar justamente al proceso penal a los efectos de, bueno, probar ese delito, ¿no? Entonces, vamos a compartir la presentación que armamos. No sería. Sí. Hay alguien, me parece que está con el micrófono abierto. No, voy a recordar quizás a todos los que si pueden poner en mute el micrófono, por favor. Gracias. Ahí está. Ahí no lo mencionamos. Sí. Ese es el paper. Si quieren pueden entrar a alguno de esos links para ver el paper completo. Bien. Bueno, entonces, este es un poco el tema de los tópicos que vamos a abordar hoy y que se reflejan justamente en el paper. Por un lado, la delincuencia organizada transnacional y, digamos, qué es lo que se entiende, ¿no? Desde la perspectiva jurídico-dogmática penal. Por otro lado, la ciencia y la tecnología en la investigación de estos crímenes complejos, obviamente la utilización de las imágenes digitales como evidencia probatoria. Por último, cómo se conforman estos task force, ¿no? Que son en la práctica jurídica que sucede todos los días en los juzgados generales y lo penal económico, puntualmente. Y por último, bueno, las reflexiones finales de los que participamos de esta investigación. Entonces, como antes mencionábamos, la delincuencia organizada transnacional la vamos a entender como aquella agrupación creada por 3 o más personas que cometen distintas actividades delictivas con un objeto, un objetivo final, que es obtener el beneficio económico. Y por ese lado se desarrollan estas actividades a nivel transnacional. Entonces, cuando acá estamos hablando justamente de interdisciplina, lo principal también es hacer foco en el recupero de activos, ¿no? Porque el beneficio económico es el mero objetivo de estas organizaciones criminales, que talan bosques, que depredan la biodiversidad, que generan muchas lesiones y afectaciones a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. Y bueno, justamente apuntalar al tema de los beneficios y las ganancias ilícitas provenientes de esas actividades también es uno de los focos por los cuales nosotros tenemos que incorporar en la investigación a profesionales en ciencias económicas, contadores, economistas, a los efectos también de que ellos nos puedan, bueno, de algún modo, no solamente dar los tópicos para elegir esos medios probatorios o los elementos que uno necesita recabar la información a los efectos de probar el lavado de activos, por ejemplo, sino también para eficientizar justamente ese proceso investigativo. Entonces, como decíamos, ¿no? La delincuencia organizada transnacional lesiona derechos humanos, afecta el desarrollo sostenible y eso crea un costo muy grande a nivel público y privado. En la sociedad, en la comunidad en general, pero también en la biodiversidad. Estamos hablando de una afectación que no solamente se va a suscribir en un punto geográfico, sino a nivel de humanidad, ¿no? Cuando hablamos de delitos ambientales, no solamente tenemos que estar, digamos, no perder de vista que un delito ambiental en una localidad de una zona geográfica afecta en realidad a toda la sociedad global. Entonces, es por eso que tenemos que hacer, digamos,
prestar bien atención a estas cuestiones y por eso unir las fuerzas de las distintas disciplinas a los efectos de abordar el marco de investigación de estos delitos complejos. Puntualmente en el narcotráfico, lo que vemos que las delitos ambientales, en el marco de la producción de coca y otros estupefacientes, bueno, puntualmente en la producción de coca, ¿dónde se centran, no? Son organizaciones que eligen los territorios a los efectos de instalar sus cultivos ilícitos, mayormente en la zona del Amazonas o en el corazón del corredor biológico mesoamericano se centran. ¿Y por qué estas regiones? Bueno, porque son súper ricas, súper fértiles, digamos, el clima, todo es apto para el desarrollo de los cultivos, pero por sobre todo también hay un factor que es digamos, la dificultad de la persecución penal de estos países, ¿no? En el medio de la selva instalan esos cultivos, entonces es muy difícil poder lograr determinar los puntos geográficos con exactitud. Además, estas organizaciones, digamos, se mueven dentro de estos límites, entonces, bueno, en la región del Amazonas, sobre todo, son muchos países los que integran esta zona tan rica de biodiversidad, denominada el pulmón del mundo, ¿no? Pero que en el 2019 se prendió fuego y aún hoy no hay una dimensión o una cantidad estimada de las especies que se perdieron producto de esos incendios. Entonces, en ese marco vemos que estas organizaciones narcocriminales eligen lugares que son reservas de biosfera. Y si nosotros hoy en día tenemos que, digamos, investigar este tipo de organizaciones, tenemos que tener muy en cuenta que nos enfrentamos con, bueno, redes transnacionales en los que mayormente se va a centrar la corrupción, ¿no? Porque estas organizaciones hacen, digamos, generan como el engranaje que facilita que esta red siga operando, son todos aquellos funcionarios públicos, policiales, aduaneros, digamos, funcionarios públicos que pertenecen a distintos organismos del Estado y que aportan su granito de arena para que estas masacres, digamos, sucedan, ¿no? Entonces, es por eso que la corrupción está dentro del marco del crimen organizado y también es investigada en estos procesos penales. Por otro lado, cuando hablamos de esta elección de estas zonas que son tan ricas en biodiversidad, lo primero que tenemos que pensar es en la tala y el desmonte de estas, digamos, de las parcelas a los efectos de instalar los cultivos ilícitos, y eso genera un desplazamiento forzado de comunidades indígenas, que son las que habitan en estos lugares, sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, la realidad es que los datos son, bueno, muy choqueantes, porque la lesión de los derechos humanos se ve por doquier, ¿no? La libertad, la autonomía, la dignidad humana, y sobre todo la desintegración de los colectivos indígenas que habitan en estas regiones. Algo que no mencioné cuando pensábamos en esta task force, que justamente hoy se trabaja en el sur global, el norte global, y por lo general todas estas zonas de desmontes o donde suceden este tipo de delitos suceden del Ecuador para abajo, en el sur global. Y justamente afectando a aquellos que habitan en estos lugares y que son, digamos, de su cultura, digamos, son los que protegen la biodiversidad. Entonces, es sumamente triste y alarmante que sean desplazados, y no solamente desplazados, sino también muchas veces utilizados como mulas o correos humanos de sustancias estupefacientes. Por otro lado, también se preparan los terrenos para la instalación, digamos, en el marco de estos cultivos ilícitos, ¿no? Que generan la deforestación. El paso siguiente va a ser la plantación, digamos, de semillas, que son productos de la biotecnología y que están tergiversadas genéticamente, y que por ese motivo entonces van a requerir de la aplicación de agroquímicos que también generan daño ambiental en esas zonas aledañas, y eso va a claramente repercutir en toda la biodiversidad que habita en ese entorno. Por otro lado, también están vinculados los incendios forestales, porque una de las prácticas para digamos, el desmonte es digamos, el incendio, y también generan, bueno, contaminaciones fluviales, el hecho de la aplicación de distintos agroquímicos para la plantación de este tipo de sustancia que es la coca, ¿no?
Por otro lado, vemos, esta es una imagen satelital que representa una pista de aterrizaje clandestino, que es una figura de detección satelital en el marco de una causa penal, producto de una colaboración que hizo la CONAE con la PROCUNAR, la Procuraduría Narcocriminal de la República Argentina, en el año 2023, en el marco justamente de una investigación. Entonces se le pidió como elemento probatorio la identificación geográfica, y se pudo determinar, acá que van a hablar posteriormente, las científicas de la CONAE, pudieron detectarla a nivel, digamos, satelital. Y particularmente quiero mencionar que con Carolina estuvimos en una reunión, que fue la primera reunión de colaboración, y que en realidad nos enteramos de este caso raudamente, y en un día la CONAE pudo detectar la pista de aterrizaje clandestino, ¿no? Venían haciendo un trabajo más de campo hace mucho tiempo, y con la imagen satelital, fíjense cómo en 24 horas se pudo obtener específicamente la geolocalización, y se pudo, bueno, generar allanamientos, detenciones posteriores. Entonces, es realmente importante incluir la ciencia y la tecnología en las investigaciones no solo de crimen organizado, de las universidades en general, pero particularmente de crimen organizado. Por otro lado, tenemos como delito dentro de este marco a la corrupción, que es la promotora de la afectación ambiental, como decía antes, es el engranaje que permite que las organizaciones criminales puedan continuar y perpetuar los delitos transnacionales y que afectan tanto los derechos humanos, como la contaminación de ríos por desechos, la fumigación sobre comunidades rurales, la omisión de control de impacto ambiental, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la tala indiscriminada. Acá quisimos incorporar una imagen que es bastante alusiva del incendio, la luz de Gartagal en el año 2009, que ocurrió justamente por el desmonte de los bosques nativos, que, bueno, lamentablemente se dieron por la autorización ilícita proveniente de un funcionario público a las mismas empresas. Es el fallo Salas, que lamentablemente terminó con la vida de personas, ¿no? No solamente arrasó a las comunidades, arrasó la biodiversidad, sino que fue muy dificultoso la recuperación. Entonces, cuando hablamos del daño ambiental y hablamos de esta obligación de reparación, ¿hay reparación? ¿Existe realmente la reparación cuando ya se perdieron vidas? Y esto es lo que genera la corrupción. Por otro lado, la pesca ilegal, que también, ¿no? En nuestro mar argentino, no solamente tenemos, bueno, la milla de 199 que muchas veces se incorporan, ¿no? Y que lamentablemente esa es una imagen satelital de todos los barcos que están en la 201, entre comillas, pero bueno, lamentablemente arrasa y se pierden más de 2.000 millones de dólares por año por el grave impacto ambiental que generan estas actividades ilícitas. Por otro lado, tenemos el tráfico de fauna y flora, y esta es una imagen que representa en realidad todos los estamentos de los que intervienen en esta red criminal, desde el cazador hasta el contrabandista, que llega, ¿no?, finalmente al consumidor final. Y es un informe de IPES el que indica que alrededor del 25% de las especies están en peligro de extinción. Hace muy poco, estas son imágenes de allanamientos en un depósito de Morón, en el que se secuestraron, bueno, como verán, una cantidad exuberante de ejemplares, de pumas, hasta también la cabeza de lo que podría ser un elefante. Digamos, realmente es devastador. El tráfico de fauna y de flora no viene solo, viene de la mano del tráfico de armas, el contrabando de armas. Y en este caso particular, los objetos digamos, los objetos, en realidad ellos lo denominan la colección, digamos, de estos, en el marco de la caza, venden, además de la autorización o digamos, el permiso para cazar, venden el producto, ¿no?, lo cazado. Y eso entra entonces en el marco de un delito de contrabando.
Con lo cual también vemos la participación de funcionarios aduaneros, ¿no? en esta materia ilícita. Por último, la trata de personas, el tráfico de migrantes, que las imágenes espectaculares también nos van a permitir, bueno, seguir a las embarcaciones. Fíjense que la vida, ¿no? y los derechos humanos están permanentemente socavados por situaciones criminales. Por eso es tan importante hacer acuerdos de colaboración entre los distintos organismos públicos, sobre todo el Poder Judicial, con la Agencia Espacial Argentina, que tanto nos brinda, y que sobre todo a nivel internacional, porque estamos hablando no solamente de alianza nacional, sino también de cooperación internacional. Entonces, la información satelital nos permite identificar cultivos ilícitos, tratar esas clandestinas, nos permite también probar la contaminación de cursos fluviales, la trazabilidad de contenedores, de barcos, la detección de actividades ilícitas en el mar. Como dice Carolina, es el gran hermano, ¿no? Que son 24/7 que están constantemente actualizando las imágenes satelitales con las misiones espaciales que tiene la Agencia Espacial Argentina, ¿no? Que realmente para mí, para toda la República Argentina es un orgullo contar con esta información satelital. Nosotros somos, Argentina está, digamos, dentro del mundo, ¿no? Muy puntualizada por la tecnología y la ciencia aplicada a esta materia. Entonces, por eso es tan importante que los usuarios y los operadores del Poder Judicial, los operantes del Poder Judicial, en cualquier materia, no solamente penal, sino también penal federal, sino también civil, comercial, ambiental, la tengan en cuenta como un elemento probatorio a estos efectos, ¿no? Y finalmente, la incorporación y la creación de task force. Cuando hablamos de crimen organizado, tenemos que pensar en la creación de equipos de trabajo que sean interdisciplinarios. En esta interdisciplina, cuando nosotros allanamos lugares, digamos, que estén vinculados a delitos de contrabando, de pacientes o de trata de personas, no solamente se convoca a la fuerza policial, sino también a la fuerza, a los aduaneros, se convoca a aquellas autoridades vinculadas a Banco Central, por ejemplo, en materia de lavado de activos. Es una cuestión integral, ¿no? Entonces, de por sí tenemos que incorporar también a los agentes de la CONAI y de distintos otros organismos que nos brinden información científica y técnica. Esto hace a la reducción probatoria, así que las investigaciones, los procesos de investigación se aporten, sean optimizados esos recursos y, por sobre todo, brindar, digamos, todo en un marco de transparencia, ¿no? Científica y probatoria. Así que bueno. Una más que Sí. cierre. Por eso, para cerrar las recomendaciones que tienen que ver con esta propuesta, la perspectiva holística fundamental, que hablamos de los funcionarios públicos, pero los funcionarios públicos no nacen de un repollo que trae la cigüeña de París, nacen de una sociedad en donde tenemos que reforzar la educación, la capacitación, las alianzas con las universidades, los organismos no gubernamentales, las ONG cumplen un rol también muy importante. Entonces, en el hecho de poder generar y promover proyectos transnacionales donde el Poder Judicial pueda ser una herramienta para el desarrollo sostenible, incluye a la sociedad. Y esta es un poco la visión holística de inclusión por un lado y de análisis del delito, no solo como de narcotráfico, sino todo el abordaje que tiene. Después ya cerramos acá, esto yo les iba a explicar un poco el marco jurídico espacial, pero lo vemos al final si es que queda tiempo, porque sé que hay algunos fiscales que están online, entonces bueno, explicarles por qué las imágenes espaciales pueden ser una prueba. Pasamos ahora. Ok. Un aplauso a María Carolina. Después, Bueno, vamos al doctor Basílico, lo vamos a escuchar después con cuestiones seguramente y con el cierre. Pero vamos a pasar al hecho en sí, ¿no? Al delito de ecocidio, el caso de la pingüinera de Punta Tombo. Y ahí vamos a tener como panelista María Florencia Gómez, que es la fiscal general
jefa del Ministerio Público Fiscal en Rawson, provincia de Chubut. Ella es la quien lleva adelante, digamos, como fiscal de la causa de la pingüinera de Punta Tombo, así que vamos a tener el privilegio de escucharlo de primera mano. Y después también nos acompaña Sandra Torruso, que es doctora en Ciencias Naturales, profesora titular de Sensores Remotos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora principal de las misiones SAC de Aquarius y Sabia Mar de la CONAE. Y también es como gerente de vinculación tecnológica. María Dormen, que lo he dicho al principio, actualmente es la gerente de servicios al usuario de la Comisión Nacional de Actividades de la CONAE, coordinando los distintos proyectos del área orientados a dar respuesta a usuarios de datos satelitales. Así que bueno, empezamos primero con Dora Gómez, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por lo importante que ha sido este caso Tombo no solamente para la provincia de Chubut, sino para toda la Argentina, porque ha sido el primer caso que llegó a juicio y por suerte conseguí la condena que tanto esperé durante 3 años. Bueno, el caso Tombo lo tomé en un turno. Yo aclaro que no soy fiscal ambiental, Chubut no tiene fiscalía ambiental, se acaba de crear hace 2 días, gracias al caso Tombo. Pero bueno, queda un largo camino para preparar realmente una estructura real para poder confrontar un montón de desafíos ambientales, ¿no? Me di cuenta, o sea, para mí fue un desafío personal porque yo me especialicé en otro tipo de delitos complejos como homicidios, abusos sexuales, y cuando recibí en un turno una denuncia por las autoridades del Ministerio de Turismo y Ambiente de Chubut, junto con esa denuncia venían 4 videos donde tenían imágenes y habían documentado lo que se había generado dentro de la pingüinera de Punta Clara, porque el caso se llama Tombo, pero el hecho sucedió en Punta Clara, que es la misma unidad biológica que Punta Tombo. El lugar es 5 veces mejor y más lindo que Punta Tombo. Tuve la suerte de conocerlo, desgraciadamente por una investigación. Pero bueno, recibí esa denuncia con 4 videos. Dije que no pude ver más que el segundo video. Pedí el primer allanamiento por la gravedad y la fragilidad del animal en sí, porque creo yo que cualquier persona tiene empatía por todos los animales y más un pingüino, porque yo que es un animal que le gusta a todo el mundo. Recibí la denuncia y al otro día solicité el primer allanamiento. Esa misma tarde pedí el allanamiento. Ese allanamiento salió a primera hora del día posterior, donde realicé el primer relevamiento con policía científica y policía, porque la fiscalía trabaja solamente con policías. No tengo, al no haber una fiscalía ambiental, no sabía si tenía que convocar o no a algún experto, pero tenía un informe previo que acompañaba también la denuncia de 2 expertos a nivel internacional, no solamente biólogos, sino reconocidos a nivel internacional como expertos en pingüinos, como el doctor Pablo García Borgoglio y la doctora Reyes, donde me daban un primer panorama de lo que había sucedido. Al tener el primer allanamiento, tuve también, se generó algo muy bueno que se viralizó, el caso Tombo, y eso me permitió contar con Brigada de Nación, Brigada de Ambiente de Nación, que me envió un equipo de 4 personas para el segundo allanamiento, que fue a los 2 días, donde ahí sí llevé a los expertos de CONAIE, CENPAT y CONICET, y me acompañó toda la Brigada de Ambiente de Nación, con biólogos, especialistas en suelos, veterinarios. Con esa comisión, cada uno solicité que hicieran un relevamiento de toda la evidencia, y lo primero que solicité hacer en ese primer allanamiento fue retirar los 2 últimos brigadas de
un alambre que dividía la colonia por completo y no le permitía el paso de los pingüinos de Magallanes de un lado para otro, porque la colonia se extiende no solamente alrededor del mar, sino para adentro. El pingüino, muchos de ellos caminan más de 900 metros adentro en busca de su lugar. Y la particularidad de la especie, no solamente que el pingüino en el agua se siente más cómodo y más seguro. Otro desafío, tuve que estudiar geografía, biología, o sea, tuve que estudiar muchísimas cosas que escapan de lo común para poder hacer con la seriedad que correspondía a una investigación. Tuve la suerte, yo siempre digo, Argentina tiene muchísimas personas comprometidas realmente con su trabajo. Tuve la suerte de conocer un montón de gente experta en suelos, en biólogos, geógrafos, cartógrafos. Trabajé con la CONAE desde el inicio. Fue un desafío enorme porque, bueno, tuve que ir juntándome con un montón de especialistas para que me fueran diciendo ellos mismos, no, vamos a ir por acá, que es mejor. Pero llegó un punto donde no podía avanzar porque como el pingüino es muy particular y el momento más vulnerable del pingüino, dicho por los expertos, es en tierra y no en el agua, porque él vive en el agua y es su lugar. Y cuando viene en tierra, que elige la Argentina, de toda la Argentina elige la Patagonia para venir a anidar y a reproducirse, esos 4 meses es el momento más frágil del pingüino. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a vivir en la tierra. Pero necesito, sí o sí, estar en la tierra esos 4 o 5 meses para que sus pichones no solamente crezcan, sino cambien el plumaje para que sean aptos para el agua. Las fechas eran esenciales y trabajé muy bien con la CONAE, como lo dije, desde el primer día, con la doctora Torrucio, la doctora Horlet, la doctora Nazarena Rojas y toda la gente de la CONAE. Y pude, no solamente ellos me pudieron, pude acreditar el impacto total, o sea, se decapitó con una retroexcavadora una zona de alta densidad de nidos, zona núcleo de Reserva de Patagonia Azul. Está declarada desde 2015 por la UNESCO como una zona de alta fragilidad por la biodiversidad riquísima que tiene esa zona. Entonces, es tan frágil esa zona para poder protegerla que la UNESCO declaró, hay 5 lugares en todo el mundo. Uno es ese. Con esa retroexcavadora, el dueño de esa estancia, creyéndose que es dueño también de la flora y de la fauna, levantó 40 centímetros de la capa superficial. La cavidad de un nido de un pingüino es de 20 centímetros. Al levantar 40 centímetros de la capa superficial en zona de alta densidad de nidos, en época reproductiva, los especialistas estimaron que se afectaron 175 nidos y mínimo se destruyeron 240 ejemplares reproductores. Esos 240 ejemplares reproductores, durante 35 años de vida de un pingüino, es todo lo que se perdió. O sea, hay que multiplicar esos reproductores por 35 años. Más allá de que la CONAE me pudo determinar que hay zonas que son irrecuperables. ¿Por qué? Al levantar 40 centímetros de la capa superficial, lo dijeron en el juicio los especialistas en suelo, hay zonas que son irrecuperables, o sea, vamos a morir todos sin volver a ver esa zona como era antes. Yo siempre dije que eso fue un lindo desafío porque en su momento no lo vi así, porque llegué a un punto donde la CONAE, que trabajé desde los primeros meses con ellos, al año y medio no llegábamos a saber, con las fechas eran sumamente esenciales para saber si el pingüino estaba en tierra o estaba en agua. Porque ya tenía acreditado el impacto ambiental en la colonia, porque ya con el hecho de que le destruyas el nido, por más que no esté el pingüino, ya estás afectando a la especie, porque el pingüino, la particularidad que tiene es que se junta con la misma pingüina años tras años en el mismo nido para poder procrear. Y si muere uno de los 2 ejemplares, ese pingüino no se vuelve a reproducir. Entonces, las fechas serán sumamente esenciales.
intenté desde los primeros meses de la investigación comunicarme con National Geographic porque la CONAI fue quien me informó que Nat Geo tenía la posibilidad de tener satélites con una nitidez, con una definición que no podían llegar a tener los otros satélites. Tardé 1 año y medio, pero lo conseguí después de 128 mails que envié. Pero bueno, yo siempre digo que cuando uno tiene en claro un objetivo o tiene un compromiso en una investigación, no para hasta que lo consigue. Digo yo que ese es el trabajo que seguimos siempre todos los fiscales cuando sabemos que realmente para asumir la seriedad de y el compromiso de nuestro trabajo, ¿no? No se imaginen la felicidad que tuve cuando me contestaron que no le enviara ningún mail más porque iban a comunicar conmigo. Y tuve la suerte de presentarme con ellos, fui hasta Washington, pudieron entender, llevé toda la prueba y pudieron entender la gravedad del hecho y la necesidad de contar con esa prueba. Una vez que lo entendieron, recibí un informe impresionante con unas imágenes impresionantes, parecían de drones, donde no solamente me aportaron los días, sino me aportaron las horas. Y no solamente, o sea, la investigación se inició por un camino, con una traza donde se había realizado un alambre con boyero electrificado, con 6 hilos, donde los últimos 2 hilos no permitían, o sea, dividían la colonia. El pingüino mide 45 centímetros. Los últimos 2 hilos estaban a 20 y 40 centímetros, motivo por el cual quedaba totalmente dividida la colonia. Cuando recibo esas imágenes, más los especialistas en suelos, los geógrafos y cartógrafos y todos los que convoqué para esta investigación, pudimos acreditar en juicio que no solamente se había realizado un camino, sino que eran 3 caminos, un desmonte, un tajamal y un triángulo, donde los últimos hechos se habían sucedido entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre del 2021, en plena zona de reproducción, alta zona de reproducción de pingüino de Magallanes y en plena época de eclosión. O sea, en cada nido había mínimo un adulto que los cuida por los animales carroneros, la gaviota, el pato vapor, la mulita, la chinchilla, que son animales que pueden llegar a atacar a los huevos o pichones, sino siempre se queda un adulto cuidando y el otro se va al mar a buscar el alimento. Entonces, en cada nido, de esos 175 mínimos, hubo un adulto con 2 pichones que quedaron destruidos. Por eso, en este caso fue total y completamente esencial contar con esas imágenes satelitales, aparte del compromiso de Nat Geo, que jamás había intervenido en una investigación. Tuve la suerte de escuchar, estuvimos todos, la suerte de escuchar la declaración de la doctora Carla Torrucio, hizo un testimonio impecable, junto con Sam Guilford, que es el director ejecutivo de Nat Geo, que vino a Rawson, Chubut, a declarar, más todos los expertos que convoqué, pude acreditar los hechos, tal cual la calificación jurídica que escogí en mi acusación fiscal, y bueno, se logró una condena de 3 años. Pero bueno, yo siempre digo que Argentina tiene muchísimos expertos porque tuve la suerte de conocer un montón de gente, el CONICET y CENPAD, la CONAI, gente totalmente comprometida y sumamente preparada. A veces la tecnología no nos acompaña, pero coincido con la doctora que tiene que haber y existir, y con ustedes también, más convenios y trabajar más juntos, porque yo, por la viralización del caso Tombo, tuve el apoyo de un montón de ONG y un montón de gente que se fue sumando a medida que la iba convocando, porque necesitaba acreditar cada uno de todos los hechos que acusé. Pero es sumamente importante trabajar todos juntos y que bueno, que Tombo haya sido el primer caso y espero que vengan muchos más y que haya, yo siempre dije estos 3 años
necesitamos fiscalías ambientales, necesitamos capacitaciones en ambiental. Los fiscales no tenemos, ni los jueces, la capacitación correspondiente ambiental, y necesitamos también involucrarnos más con toda la facultad, los fiscales, todo el poder judicial con la facultad. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme convocado. Sí, por favor, tengo un video que lo utilicé en mi alegato final, hice el alegato final para solicitar la condena y terminé mi alegato con este video. ¿Podés subirle el volumen? Eso es todo lo que desmontó, que arrasó con la topadora, una crueldad, y lo digo yo, ¿no? De una crueldad espantosa. Por eso es importante trabajar en la capacitación, el trabajo multidisciplinario, trabajar desde la niñez, universidades, las instituciones, como están, la responsabilidad que tenemos. No, no, está terrible. Mira el pichón ahí. Bueno, eso es parte de la prueba que ingresé a juicio y eso, yo siempre digo, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Yo estuve droneando la zona durante mucho tiempo previo al juicio para evitar que esto se continuara destruyendo como medida cautelar. Trabajé con un montón de gente que está realmente comprometida, que me ayudó, todo el CONICET, el CEMPAT, el experto internacional en Perú, el doctor Juan García Porborobes y la doctora Reyes, pero si no me hubiese, a ver, si no se unen todos los especialistas, esto jamás hubiese podido acreditar. Y si vos no hubiese eso no es. Abajo. Bueno, seguimos con Sandra, ¿no? Por favor. Sandra, y si primero Rusia y después Mariana Orlen. La presentación, por favor. ¿Está bien? ¿Escuchan? Usa, quizás, no sé cuál se escucha mejor afuera, porque a veces están los que están online. A ver. No sé si ahí se escuchan. Con los dos, pero se está acoplado. No sé si los que están online están escuchando bien, que no les hemos preguntado. Bueno, mientras van poniendo por pantalla la presentación, en primer lugar, muchísimas gracias a las autoridades de Cali por la invitación y por esta oportunidad, ¿no? Que no, por suerte, tan a menudo no aparecen,
Yo a lo mejor estoy en contra de lo que vos decías, que aparezcan más cosas de estas, no, ojalá que no, porque haya una fiscalía y porque haya gente como vos trabajando, y quiero un poco rescatar, más allá de ir metiéndome ya más en lo técnico, con nuestro rol más de expertos junto a Mariana en la parte de teledetección, creo que lo que han dicho las Carolinas con respecto a lo holístico, con respecto a lo integrador, con respecto, yo creo que ya ni siquiera es interdisciplina, sino que es transdisciplina, y en donde todos tenemos y compartimos un planeta, ¿no? Hoy estábamos preocupados, bueno, es un tema local, es un tema internacional, es un problema global, y al mismo tiempo creo que como país también lo necesita, y bien lo decía Florencia, lo que es la integración, la ciencia y la tecnología, los organismos de ciencia y tecnología, el rol de las universidades, el rol de los organismos públicos, el rol de las ONGs, el rol de la sociedad. No nos salvamos ni solos ni a tirones. Creo que esto es un llamado a poder integrarnos como sociedad de punta a punta. Así que bueno, rescato un poco todas las palabras que fueron diciendo, más allá del tecnicismo que ahora me voy a sumergir en el tema del sensoramiento remoto, de las imágenes satelitales. Pero al menos no podía dejar pasar un poco ese mensaje que me interpela como ciudadana, primero, como experta en segundo lugar, como docente universitaria que soy, y compañeras del grupo de CONAE, donde sí que hacen un trabajo y hacemos un trabajo enorme para aportar soluciones a las cosas que nuestro país necesita. Así que bueno, como muchos han aprendido otras disciplinas, de acá también venimos un poco a promocionar el uso de las imágenes, y para promocionarlo al menos, sobre todo al público que nos escucha, que no es experto, queríamos mostrar dos palabras de qué se tratan las imágenes, y cuando esté la presentación, por favor. Simplemente contar que las imágenes satelitales forman parte de un sistema de teledetección. Cuando uno habla de teledetección, hoy Florencia nombraba los drones, también es teledetección porque se hace una observación a distancia. Lo mismo pasa con los satélites. Pero básicamente en los satélites lo que uno tiene es una plataforma a 600, 700 kilómetros de altura mirando la superficie, y ese satélite capta en general la energía reflejada por la superficie, que es iluminada por el sol. Los satélites, cuando pasan por estaciones terrenas, como por ejemplo que tiene la CONAE en Córdoba, en Tierra del Fuego y próximamente en Antártida, esa información baja y es distribuida a partir de un procesamiento previo a un usuario final. Básicamente no voy a dar una clase de teledetección, sería bastante aburrido, pero es para tener en cuenta un poco y también ayornar a los que nos están escuchando cuando uno dice, bueno, yo quiero una imagen satelital, pero ¿de qué tipo? Aunque sea tenerlo de oído, ¿no? Una imagen puede ser proveniente de un satélite, como decía recién, la superficie es iluminada por el sol, y hay satélites pasivos, que son varios de los que ya va a contar Mariana, que usamos en este estudio, en este caso, y hay satélites activos, como el que tiene la CONAE ya en órbita desde el 2018, el SAOCOM 1A, y en el 2020 el SAOCOM 1B, que iluminan la superficie terrestre y se quedan esperando la respuesta. Entonces, con estas herramientas, sobre todo con la parte óptica y también complementando con información radar, uno puede detectar esto que se ve acá, que parece medio un electrocardiograma si se quiere, pero es como la firma de cada uno de nosotros. Bueno, los objetos que vemos desde un satélite mirando la superficie terrestre nos dicen si es una vegetación vigorosa, si es un camino, si es un suelo desnudo, si es la superficie del agua contaminada o algún tipo de cobertura muy específica, puede ser hielo, puede ser zonas urbanas. Bueno, cada una de esos objetos van a responder de una manera diferente, y es lo que nos permite a nosotros como expertos, como intérpretes, poder aportar a todo lo que hoy nos contaba Carolina, ¿no? Que si se ve la pista, que si se ve la deforestación, que si se ve la contaminación del agua, que si se ve un camino construido que pasó por arriba de unas pingüinas. Obviamente a los pingüinos no los vemos con el satélite, para eso están los expertos del CENPAD, que conocen palmo a palmo esa zona, y van y cooperan y se complementa esa información satelital.
De ahí a que cuando uno trabaja con los satélites hay que tener, este es medio el Padre Nuestro, por decirlo de alguna manera, que hay que tener en cuenta que son satélites que tienen diferente resolución espacial, es decir, diferente detalle en el terreno. No es lo mismo querer ver un camino de 2-3 metros de ancho que querer ver una nube kilométrica. Entonces hay satélites específicos para uno u otro objeto. Si queremos ver el mar, lo mismo. Después, la resolución espectral. ¿Con qué ojo mira el satélite? ¿Con qué filtros mira el satélite? Si mira con filtros que están del sector visible del espectro electromagnético, si son infrarrojos, todo eso hace que ese esquema previo de las firmas uno pueda interpretar mejor y discernir mejor lo que quiere y lo que persigue como objetivo de estudio. Otra importante resolución es la temporal, que también Florencia la mencionó. El satélite, no hay todavía satélites que estén mirando con mucho detalle todo el tiempo, toda la misma zona. Hay una revisita, hay una repetitividad en esa visita sobre el mismo lugar, y hay cada vez más satélites, mayores constelaciones, que hacen que, por ejemplo, lo que pudo obtener Nat Geo a partir de otro tipo de satélites, a veces no todos los satélites son de acceso abierto, o de acceso, digamos, también libre de costo. Entonces, bueno, con todos estos detalles, lo espacial, lo espectral, lo temporal y lo radiométrico, que apunta un poco a la sensibilidad específica de los sensores, el intérprete y también los que deberían usar imágenes, pueden ser parte de los que nos están escuchando, tienen que tener aunque sea una idea básica de qué se trata. Y bueno, acá simplemente ejemplos en donde tanto desde CONAE como desde otros grupos que hacen interpretación a lo largo y ancho del país, tenemos y pusimos algunos ejemplos que seguramente recordarán, como fueron los incendios en áreas protegidas en Corrientes, hace ya unos años, en donde también en los esteros de Liberá más precisamente, o en el Delta, que también es un área protegida, que también muchas veces hemos recibido el humo aquí en Ciudad de Buenos Aires. Acá lo que ustedes ven son diferentes tipos de satélites, no me voy a poner muy técnica en esto, pero como ese impacto también en esa biodiversidad que tenemos debajo de estas coberturas, para dónde salen corriendo los animales, qué pasa con esa quema, cómo se recupera o no, o cuánto tarda en recuperarse. Todo eso es toda una materia de estudio que se ve muy, digamos, favorecida con el uso de las imágenes satelitales que hoy tenemos al alcance. Otro ejemplo que también lo han escuchado, sobre todo en época de sequía, pero se dan casi todos los años, con el caso de la parte de forestación. Sí, en estas imágenes lo que se ve son áreas quemadas en zonas de monte nativo en Córdoba. Es algo que se da recurrentemente por una cuestión climática en la época seca. Pero bueno, en general la mayoría de los incendios son intencionales. Entonces, en la época seca se expanden mucho y bueno, realmente terminan quemando áreas extensísimas en la zona más seca de Córdoba. Bueno, como decía con respecto al Lorenzo, bueno, son especies que tardan mucho en crecer y que no se recuperan de un día para el otro, y que en general son áreas que después se colonizan con otras especies vegetales, o muchas veces se aprovecha esa situación para poder implantar otras especies o otro tipo de emprendimientos. Sí, ahí es donde hay que tener también cuidado y los organismos que tienen la posibilidad de controlar y todo eso es donde tienen que estar presentes, ¿no? Porque todo en el fondo repercute desde lo económico, repercute desde lo productivo, repercute desde lo social, como también lo comentaba Carolina. Entonces todo esto no es algo aislado. Eso es y es lo holístico que también mencionaba la otra Carolina, es donde ahí hay que poner el foco. Una cuestión, lo interesante que tenemos que nos da la información satelital es que en general, como hay una cierta frecuencia de pasada de los satélites, nosotros tenemos el antes y el después, a veces el durante, en algunas de esas que veíamos imágenes donde se ve el humo, que es, bueno, está ocurriendo el incendio en ese momento.
pero es muy probable que tengamos una imagen anterior y una posterior, o varias posteriores, entonces eso nos permite definir el daño que se hizo. La mitigación, hoy también mostraba lo de Tartagal, por ejemplo, a donde hay que tener en cuenta cómo las emergencias muchas veces sí son naturales, pero otras veces no. Otro ejemplo, bueno, en este caso es la parte de inundaciones y sequías en el litoral, que hemos pasado ahí sobre todo del 21 a 2022, qué pasa también con las inundaciones, qué pasa con la gente, qué pasa también cómo se utiliza a veces esto como una evidencia, a veces para emergencias y cuestiones impositivas, también ha sido prueba para eso, o en este caso también los derrames de hidrocarburos, que ahí también tienen de nuevo a la fauna marina como principal afectado, en donde uno puede también con las imágenes, en este caso de radar, tratar de identificar tanto al buque como a la limpieza de sentina o a los accidentes que a veces suelen ocurrir, y que ese petróleo o ese hidrocarburo llegue muchas veces a la costa, trayendo el perjuicio tanto a la fauna como también a la zona de tierra. Estos son varios ejemplos, y también tiene que ver hoy, como lo mencionaba en un momento Carolina, el tema de la pesca ilegal, también esta herramienta usada por prefectura y por la Armada para poder salir a, bueno, estar atentos a qué pasa en esa milla 201, qué pasa con los buques que apagan o no apagan sus GPS y demás. En particular el radar es útil en esto. Y acá a lo mejor... Sí, en este caso vamos a hacer un raconto muy breve de las imágenes que nosotros teníamos disponibles cuando nos llegó el pedido de la fiscal. Empezamos a buscar lo que teníamos a mano primero y recurrimos a los datos que están disponibles de manera libre y gratuita, además de los que tenemos nosotros en Conade. Esto fue año 21. Es el primer, esa primera revisión nos llevó a las imágenes Sentinel, que son de la ESA o de la empresa francesa, de la Agencia Espacial Francesa. Imágenes Sentinel-2, que son imágenes ópticas, es decir, que ven más o menos lo que ven nuestros ojos. Por eso nosotros cuando vemos eso es más o menos lo que veríamos nosotros si pudiéramos verlo desde arriba. Pero tienen un píxel, que es la resolución espacial que mencionaba Sandra, un píxel de 10 metros. El camino que estábamos tratando de ver era un camino de 3 metros de ancho. Cuando tenemos un píxel que es mayor a ese elemento que nosotros queremos identificar, se hace ya difícil. A lo mejor a veces se pueden ver ciertos rasgos, pero a priori es complicado. De todas formas, hicimos el relevamiento de las imágenes. En esos puntitos rojos son puntos de interés que nos habían pasado, o puntos de referencia. Otro punto a favor es que sabíamos que había un camino, sabíamos que el camino ya estaba hecho, así que sabíamos que teníamos que buscar un camino. Y pasamos a la siguiente. Ya en esa imagen teníamos otro problema también, que era el de las fechas. No teníamos, era difícil encontrar las fechas específicas. De todas formas, con la imagen anterior no habíamos encontrado ese rasgo del camino que queríamos encontrar. Entonces recurrimos a las Sentinel-1, que son unas imágenes parecidas a las de SAUCOM de CONAE, que están con imágenes de radar. Esta tenía un píxel todavía más grande, entonces los detalles se veían con menor precisión. Así que seguimos buscando. Conseguimos finalmente una imagen SAUCOM. No era de la fecha que necesitábamos, pero nos servía para ver qué podíamos ver con esa imagen. También con un píxel de 10 metros, y nos quedaba grande el píxel, pero además no teníamos ninguna toma cercana a la fecha de interés. Esta creo que era de los meses antes.
Cuando agotamos todas las imágenes que teníamos disponibles, nosotros en la CONADE finalmente hicimos un pedido a una empresa comercial donde buscábamos a imágenes de mejor resolución, de un píxel más chico, que nos permitiera ver los rasgos que no habíamos podido identificar con las otras imágenes. Entonces, de lo que teníamos disponible en la Argentina, con los proveedores que había en la Argentina, solamente tenían una imagen de origen chino, el Gaofen, en el que las imágenes tenían, las que permiten generar esta composición en color, tenían 9 metros de píxeles, que estábamos ahí como bastante, casi como con la Sentinel. Pero en esta se empiezan a ver algunos rasgos, se ve en detalle, se ve un camino por allá abajo, se ve ahí otro camino que va de este a oeste. No era ese el que buscábamos, y la fecha tampoco coincidía con no era posterior al evento. Lo que sí nos permitía ver es que no estaba ese camino que nos habían informado, que ya estaba hecho alrededor del mes de diciembre, no lo veíamos en esa imagen que era de agosto. La siguiente. Esta es otra forma, es la misma imagen de la diapositiva anterior, pero en otra combinación de colores. Esto lo que permite es resaltar determinados rasgos. Lo que nos permiten las imágenes satelitales que están dentro del espectro óptico, nos permite hacer combinaciones de la información que tienen para resaltar determinados rasgos. Entonces, y esto también me da que decir que las imágenes que nosotros en una pantalla las vemos como si quisiéramos decirlo como una foto, en realidad atrás de cada uno de esos píxeles hay un número. La imagen satelital es una matriz de números. Y el hecho de que sean números, que tengan la información de la cantidad de energía reflejada, permite además hacer operaciones con esos números. La última, esta es simplemente para mostrar que junto con esas imágenes en color, teníamos una imagen más que era pancromática, con una mejor definición, con un píxel de 2 metros, se pueden ver algunos detalles un poco mejor, pero bueno, la vemos en tonos de grises. Esta creo que es la última de las imágenes de las que nosotros pudimos analizar en la CONADE. Este es directamente después de acontecido ya todo lo que trabajó Florencia y demás, es una secuencia de las imágenes de alta resolución desde el Google Earth. Esta que tienen ahí a la vista es en octubre 2020, donde solamente se ve el camino atravesando de este a oeste, pero no en norte a sur, que era el problemático. Esto se ve en enero 2021, todavía no está el camino. Ahí está el camino apareciendo en el 2022, en enero, que ahí es donde todavía nuestros informes no llegaron prácticamente porque no teníamos la imagen, y lo que se ve ahora, octubre 2023. Así que bueno, nada más de nuestro lado, y muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la última exposición, la reforma al Código Penal, los delitos ambientales y el delito ecocidio, cargo aquí a mi derecha del juez Ricardo Basílico, nada más y nada menos que miembro de la Comisión de Reforma del Código Penal. Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor estar hoy con ustedes aquí. Agradecer muchísimo a Gustavo Pires por esta organización, a Carolina Catani, Carolina Benú, por integrar y haberme integrado a este equipo de trabajo en tan importante dentro de un proyecto que se presentó ante el G20. Y por supuesto compartir con queridas colegas que han
realizado tan importante labor, digamos, en lo que se consideró como el caso de la Pingüinera. Creo que se consideró un caso, no el caso de ecocidio, que ha obtenido una condena que es importante destacarlo. Además, destacarlo en esta casa, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Creo que es muy importante además poder compartir también con queridos colegas y amigos que nos siguen de manera virtual. Únicamente para no mencionarme el tiempo, hacerles, compartirles con ustedes que venimos trabajando con Carolina desde la cátedra. Ahora se ha incorporado a través de Carolina también Carolina Catani, porque digamos, nos ha colaborado muchísimo en la reforma, estas ideas que venimos volcando hace mucho tiempo, dos cuestiones o dos ejes centrales. Una, la cuestión del crimen organizado. Un organizado es un flagelo que nos está cooptando nuestros países latinoamericanos, que por supuesto no es privativo únicamente del continente latinoamericano, del continente americano, sino que además también se ha visto ahora con el aprovechamiento de la situación de la lamentable guerra de Ucrania y Rusia, donde se han creado verdaderos corredores de trata de personas y tráfico de migrantes. Estas imágenes satelitales que veíamos hoy, también, además de establecer prueba específica que puede ser analizada desde el punto de vista documental o pericial. Es una discusión procesal, digamos, pero no puede de una manera desconocerse la importancia, sea que se incorpore como prueba documental o como prueba pericial. No puede desconocerse la importancia de la relevancia para el sistema judicial, para descubrir zonas donde el hombre muchas veces no podría llegar, digamos, solo. Por lo cual, esta prueba que nos ofrece, que puede ser abierta sin violar garantías constitucionales, de ninguna manera, y que puede servir para la investigación y el descubrimiento de la verdad, que cada uno pueda después hacer valer en el ejercicio de su derecho, de su ministerio, del Ministerio Público Fiscal, como la defensa, de la validez de esta prueba. Esto entonces se vuelca específicamente a la investigación del crimen organizado. El crimen organizado, como bien dijo Carolina, específicamente se nuclea en los delitos de corrupción, pero lugar en otros delitos, tal caso de la trata de personas. La trata de personas mueve económicamente hoy 32 billones de dólares. Si a eso le sumamos que la trata de personas tiene íntima relación con lo que son los delitos sexuales, a través de la difusión de imágenes, de difusión de pornografía infantil o difusión de imágenes con contenido sexual de niños, niñas, adolescentes, la suma respecto de obtención del beneficio se eleva a 132 millones de dólares, que se ingresa luego del mercado ilícito al mercado ilícito. Esto convirtiéndose en operación de Estado. Por lo cual, pero esto se llega a través de establecer que son los centros ocultos del tráfico de personas, el tráfico de migrantes. Yo veía, era muy interesante presentación que ha efectuado tanto la doctora Carolina Rufo, la doctora Carolina Catani. Digamos, un paso que es muy difícil, que es el paso de Daniel. El paso de Daniel tiene allí, en un corredor específico, digamos, de captación, de trata de personas, trata de personas con los tres fines de la explotación sexual, laboral y extracción de órganos. Eso así, junto con otros pasos fronterizos, que no son posibles poderlo descubrir, sino es a través de la utilización también de técnicas satelitales. Esto nos continuó a incorporar dos técnicas, además del análisis de la trata de personas, que fue analizado también todo el código, además también la incorporación de todo lo que es la cibercriminalidad en las partes tecnológicas. Pero básicamente hemos incorporado en una segunda parte, porque cuando hablamos de crimen organizado no hablamos de una asociación ilícita simple, sino hablamos de una organización criminal que puede operar en el Estado, pero con efectos realizados en otro Estado, organizarse en ambos Estados, los efectos darse en uno de ellos, o afectar varios Estados.
O sea, y tiene una doble característica. Puede ser interterritorial, dentro del propio Estado, de hecho lo vemos fundamentalmente en ciudades como Rosario, donde claramente hay situaciones de crimen organizado con variada situación de criminalidad, trata de personas, tráfico de migrantes, y otro tipo de delitos como secuestros y muertes, todo que sirven para el beneficio económico de aquellos que operan en las bandas criminales. Y dividen en tres partes, tomando en este caso el eje de la ley RICO de Estados Unidos, la ley de mafia, la ley de paseo. Hemos trabajado junto con los integrantes de la comisión. En esto agradezco también al doctor Mariano Lima y a la doctora Marina Cruz, con quien hemos trabajado muy específicamente los crímenes económicos y ambientales, que nos sirvió como base para la incorporación de la figura del crimen organizado, y que específicamente se divide en tres áreas: la diferenciación, en primer lugar, con la asociación ilícita, la diferenciación con las agrupaciones criminales de España, y el crimen organizado simple, para llevar específicamente a las asociaciones que en Italia se llamaron mafiosas, y aquí las denominamos como organizaciones criminales, que además tienen también una consonancia, no voy a extender en todas ellas, sino que la consonancia, ¿cuál es? Es que las agravantes tienen que ser específicamente aquellas que van en consonancia contra los delitos, contra el orden nacional, contra la seguridad pública, contra los delitos contra la libertad, la trata de personas, digamos, que afectan en todos los casos a la población en general. Con lo cual, junto con los delitos de corrupción, debemos empezar a pensar que este tipo de delitos, los delitos ambientales, los delitos de seguridad pública, por ejemplo, organizado, y los delitos de corrupción pública, son delitos contra la sociedad. Ya no hay una división contra la administración pública, o contra el medio ambiente, o contra la biodiversidad. En realidad son contra la sociedad que todos conformamos, y dentro de la sociedad convivimos específicamente con nuestro medio ambiente, con la fauna y la flora. Otro de los puntos esenciales para concluir fue la inclusión. Dentro del artículo, la inclusión fue donde podríamos ir. La comisión consideró una discusión importante, digamos, académica, jurídica y funcional, incluido dentro de los contra la universidad. Quedando detallado que el ecocidio se produce cuando se realiza un daño irreversible en un ecosistema esencial para la subsistencia de especies, de fauna o flora en peligro de extinción, o para recursos naturales esenciales para la vida humana. O sea, y entonces ahí se solicita allí un monto de pena que puede variar de acuerdo a la gravedad. Por lo cual, esto deja a salvo situaciones o vacíos legales, por las cuales las fiscalías, y aquello que nos ha tocado investigar, cuando, por ejemplo, no existía la figura de trata, debimos suprimir. A efectos respecto de la bilateralidad, del principio de bilateralidad y de máxima taxatividad de la ley penal, lo que intentó realizar la reforma es cubrir varios vacíos después de 900 reformas que sufrió nuestro Código Penal desde 1921 a la fecha, y que nosotros fuimos analizando. Cuando digo nosotros, digo los académicos, digo los que integramos la comisión, digo los asesores que trabajan, o las personas, en el caso de Carolina, o en el caso de la otra Catalana, que comparten la labor académica, pero también la labor funcional. Entonces, recogiendo de todos ellos, lo que volcamos es un derecho penal de realidad, un código penal para la democracia, un código penal específicamente que le sirva a la sociedad. Y como decía Muñoz Conde, digamos, los estados, digamos, necesitan códigos penales que puedan protegerlos. Esa fue nuestra finalidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Basilico. Es una buena manera de casi terminar la sesión. Es alentador ver que están tratando el tema como delito.
Que bueno, Carolina, vos tenés que... Un cierre a la reforma del código Perfecto. muy breve. Y después Y ya te voy con a eso- dar, estamos un poco pasados por el tiempo, pero podemos tener 2 preguntas, pero que sean preguntas, por favor, no comentarios. La idea es aprovechar. Entonces les pido a los que las vayan a hacer eso, que se limiten a preguntar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias mientras vamos teniendo la selección. Justamente hablábamos los otros días con el doctor Basílico del trabajo de lo que es hacer una reforma de un código penal. En mi caso, está vinculado este ejemplo, es una reforma del código penal reciente, este año. Nosotros le estamos dando un salto de calidad. La Florencia Gómez tuvo que elaborar la prueba y construir una anticipación ante semejante crueldad. Entonces, solo pensamos en la reforma, en la reparación desde el punto de vista penal, de poner o de tener preso a alguien. Pero los delitos de este tenor tienen a veces unas implicancias económicas muchísimo mayores, ¿no? Porque, por el caso del norte del Palo Santo, cualquiera de estas cuestiones, recién lo que mencionaba en Florencia. El daño económico, 35 años, un área que directamente ni siquiera vamos a ver. El daño económico que ha generado a la humanidad, quizás ni con 5 ni con 10 años de condena de prisión penal, de prisión personal, pueden repararlo. Entonces, a veces, cuando pensamos de esta visión holística, incluye toda la perspectiva de lo que implica ese daño. Y Bélgica de un salto de calidad, ay, lo apagué, ¿me parece o no? ¿Qué dice? Ahí está. Un salto de calidad, en febrero a una reforma del código penal que después, si lo copian, la va a llevar el hecho a la ley, donde incluyeron también el delito de cosidio. Es uno de los delitos con mayor pena, porque evalúan el nivel 1 al 8. El delito de cosidio describe que es el cosidio es cometer deliberadamente por acción o omisión un acto ilícito que cause daños graves y extendidos. Es una traducción de francés que dice yo, así que no sé la francés pero sin mencionar extendidos y a largo plazo al medio ambiente, a sabiendas de que el acto causa ese daño, siempre que ese acto constituye un delito en virtud de la ley federal o de un instrumento internacional que sea vinculante para la autoridad federal. O si el acto no puede estar situado en Bélgica. ¿Qué trae esto? Nosotros en el ámbito espacial estamos trabajando mucho en la educación internacional, todo lo que tiene que ver con space green, el daño ambiental, la contaminación, y se haga la pregunta de qué es lo que va a suceder en el mundo. La calidad define que es un daño grave, define que es un daño extendido, un daño más allá de la zona geográfica afectada, daño a largo plazo, y define el medio ambiente. El medio ambiente dice que la Tierra, sus ecosistemas, su biosfera, su ionosfera, su atmósfera y su espacio exterior. Para nosotros es el espacio público. Con lo cual, ya pone una problemática de sostenibilidad de la educación bajo la normativa legal, no solo bajo el régimen que se está estudiando, que se está trabajando, muchos de los casos directrices, no son vinculantes. Pero si legislaciones locales, nosotros estamos viendo cómo regular el ecocidio acá, y Bélgica ya está regulando para las conductas de sus nacionales. Al principio decíamos que sea parte de un marco regulatorio internacional, los tratados espaciales, el tratado del espacio, es efectivamente un tratado internacional aplicable en el marco jurídico de Bélgica con sus características propias, donde entonces ya
tomamos como ejemplo, se lo comentaba el doctor Basílico, un ejemplo para seguir, de poner responsabilidad en cómo estamos llevando adelante las actividades espaciales, porque el espacio es inmenso, pero no es infinito. Y algo que se pensó que en algún momento iba a suceder, bueno, hoy hay una gran complejidad, las operaciones espaciales se ponen en riesgo, ingresar, salir del espacio complejo, estamos viendo una espacial, con lo cual me parecía relevante traer este ejemplo, considerar el ecocidio en territorios que van más allá de la superficie terrestre, para que se entienda la magnitud de lo que implica la actividad del ser humano en la Tierra o en el espacio. En el caso de la primera, una enorme libertad, en el caso de personas y también por supuesto con considerando también muchas gracias. ¿Alguna pregunta del chat? ¿O que sea una escrita en el chat? ¿No? Si no, directamente levanten la mano, el símbolo de mano y vemos. Me quedé sin batería. No, parece que Puedes no. poner en pantalla, ¿sí? Yo puedo hacerle una pregunta a... Si haces una pregunta. Sí. Una pregunta. Bueno, cerramos con la pregunta de Carolina entonces y ya estamos en el horario. ¿Cómo fue construir la prueba para llegar a esta condena? Sumamente difícil, porque me encontré total y completamente sola. Y como dije, yo no soy fiscal ambiental, no había ningún fiscal ambiental que haya tenido un caso similar, ninguno en todo el país. Entonces, no pude poder llamar, yo soy parte de la Red Argentina de Fiscales Ambientales, tuve la suerte de conocer después que ya había iniciado, ya había acusado el caso Tombo, ¿no? Pero hasta la acusación estuve total y completamente sola porque no tenía ningún colega que haya tenido un caso similar o que haya tenido una investigación relacionada con, ni hablar de ecocidio, ni hablar de este enorme daño, sino, yo siempre lo digo, hubiese sido mucho más fácil, y creo yo que el doctor Basílico, que trabajó años de fiscal, me va a dar la razón. Hubiese sido con la cantidad de trabajo que tenemos los fiscales y la cantidad de compromisos, porque detrás de una investigación, de un legajo, tenés un montón, tenés dos familias. La familia por la que uno representa los intereses, que es la familia siempre de la víctima, a la cual los fiscales representamos, pero también hay mucha más gente detrás de esa investigación. Y por eso lo aclaré de entrada, que yo no soy un fiscal ambiental, porque tampoco hay capacitaciones. O sea, los fiscales no hay capacitaciones. Me encontré con un caso donde era difícil de investigar, absolutamente sola, sin capacitaciones y sobre todo con el primer caso que tenía que llegar a juicio. O sea, era un compromiso y lo asumí como un compromiso, por eso siempre digo, lo asumí como un compromiso personal y un desafío personal, porque no podía, o sea, si yo no investigaba este caso, no lo iba a investigar absolutamente nadie. Nadie. Y más allá que haya caído en mi turno, la parte más fácil hubiese sido un archivo. Y con un archivo yo continuaba con la cantidad de casos que tengo, porque soy durante 2 años, hasta hace 3 meses atrás, estuve sola como fiscal jefe en toda la circunscripción de Rawson. O sea, era la única que voy a juicio, la única que investiga delitos complejos.
me sumé un caso sumamente desafiante desde todos los puntos de vista. Pero bueno, yo siempre digo de que, lo vuelvo a repetir, cada uno hace su camino como profesional, pero yo estoy armando la Fiscalía de Rawson desde que desde que me dieron la jefatura. Estoy dándoles a entender de que uno cuando asume un cargo como el que tenemos, tiene que tener también el compromiso real. Y a veces el compromiso real no siempre es fácil, la mayoría de las veces no son fáciles, nuestro trabajo no es fácil, pero cuando vos sabés dónde querés llegar y tenés un compromiso real con tu función, lo lográs, tarde o temprano lo lográs. Y yo creo que esta es el mejor mensaje. Yo siempre digo de que cada caso te deja un mensaje y una enseñanza. Y el mensaje en este caso en particular fue que en algún momento no me encontré sola porque si bien no había fiscales a las que yo podía convocar o que puedan decir Florencia es por acá, me llené de un montón de profesionales, por eso destaco el trabajo de la CONAE, del CONICET, del SUPAT, y de un montón de gente que está realmente comprometida con su trabajo, con su profesión, con su institución a la cual pertenece y con la naturaleza. Y yo particularmente amo los animales. Y yo creo que cualquier persona que está en esta sala hubiese visto los vídeos que acompañaban esa denuncia, yo creo que dije, bueno, es el desafío que me toca vivir y yo creo que nuestro trabajo como fiscal tenemos un desafío enorme todos los días con todos los casos que nos tocan. Y siempre el trabajo, la investigación más incómoda es la que después te reconforta más. Muchas gracias. Excelentes presentaciones, todos muy claros. A Marina Catani como directora del comité, todo su equipo, organizar la actividad, desarrollarnos con estos temas. Creo que, como hablaba al principio, nosotros como think tank, nuestros roles estamos formar, educar, concientizar, y ese es el rol nuestro, así que simplemente estaremos comprometidos para el próximo año. He visto, si al pasar, estaba la directora del Comité Socioambiental del CARI, la embajadora Bondanza, también es muy activa. También el Comité de la Transición Organizada también es muy activo, así que también el Instituto de Derecho Internacional, con lo cual, perdón. También la Legislatura de Chubut, que son miembros del Comité de Internacionalización de las Ciudades. Así que creo que todos podemos bien trabajar con este tema, más allá de casos en particular, ¿no? Sobre el ecocidio. Bueno, gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias. Y nos tocamos